Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a exponer el tema que nos corresponde de la materia de fitomejoramiento. El tema del que vamos a hablar es rescate de embriones en fitomejoramiento. Esta exposición está a cargo de Steven Urbano y Jesús Yarpaz. Bueno, a mí me ha tocado la introducción. Principalmente voy a hablar del rescate de embriones, que esto es una técnica muy fundamental en el mejoramiento genético de las plantas, que son diseñadas para salvar embriones inviables que logran desarrollarse de forma natural. Especialmente se caracteriza por tener cruces interespecíficos e intergenéricos. Estas hibridaciones suelen enfrentar barreras posigotas, principalmente como el aborto temprano del embrión. Esto hace que limite las obtenciones de híbridos con características deseables. El rescate de embriones permite superar estos obstáculos mediante cultivos in vitro de embriones inmaduros o letales en medios de nutrición especializados. Esto hace que facilite su desarrollo hasta plantas inviables. Esta técnica es crucial para introducir genes de resistencia a estrés bióticos y abióticos, desde especies silvestres hacia cultivos domésticos, ampliando así la diversidad genética disponible para el fitomejoramiento. Además, el rescate de embriones es esencial en la generación de líneas avanzadas como plantas haploides, dobles haploides y poliploides, acelerando los programas de selección. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal del rescate de embriones en fitomejoramiento? Principalmente, el rescate de embriones en agronomía tiene un objetivo central, que es superar las barreras biológicas y ambientales que limitan el desarrollo de nuevas variedades vegetales, esto permitiendo la obtención de plantas de otra manera que no podrá existir. Tenemos las técnicas de rescate in vitro. En un cultivo in vitro consiste en tomar una porción de una planta, ya sea el ápice, una hoja o un fragmento de ella, también el embrión o semilla, etc. Y colocarlas esto en un medio nutritivo estéril usando gel semisólido donde se regeneran una o muchas plantas. El cultivo lo que se hace es en condiciones controladas como la luz, la temperatura y la humedad, que junto con las fisioquímicas y nutricionales conducen al desarrollo del explante hacia la formación de una masa celular amorfa denominada callo o hacia la diferenciación de un tejido organizado de producir orgánulos embriones. Como se puede observar en la imagen, principalmente lo que se obtiene es la planta madre. De la planta madre se extrae un tejido, luego está el explante, que el explante es la obtención de un fragmento del tejido o hoja de la planta madre. Luego pasa al callo, que el callo es el cultivo de explante en medio nutritivo para inducir la formación de un callo, tejido indiferenciado. Tenemos luego la formación de órganos. La formación de órganos desarrolla estructuras similares al embrión a partir del callo. Luego tenemos lo que tienen que ser los embriones. Los embriones son diferenciación de los embriones somáticos en estructuras organizadas. Luego tenemos los embriones secundarios, que proliferación adicional de embriones a partir de los iniciales. Luego lo que ya tenemos son las semillas artificiales, donde escapulan embriones para simular semillas. Luego tenemos los bioreactores, que son un escalamiento del proceso en un sistema controlado para producir masiva. Tenemos el rescate de embriones y cruzamientos interespecíficos e intergenéricos. De los interespecíficos, principalmente lo que involucra variedades o líneas de la misma especie. Generalmente no hay barreras productivas significativas porque el rescate de embriones no suele ser necesario, pero sin embargo existen excepciones, como cuando se cruzan variedades genéticas distintas que presentan problemas en el desarrollo del endosperma o en la viabilidad de semilla. Un ejemplo claro es el arroz, Orida sativa, subespecies japónicas e índica. Puede generar embriones inviables debido a las incompatibilidades posigotas requeridas en su extracción y cultivo in vitro para evitar el aborto. El intergenéricos, lo que principalmente involucra especies diferentes dentro del mismo género, el rescate de embriones es casi indispensable debido a las fuertes barreras posigóticas. Uno de los problemas comunes es el fallo del endosperma, donde este tejido nutritivo no se desarrolla adecuadamente, impidiendo que el embrión reciba los nutrientes necesarios. Además, puede presentarse letalidad hídrica, donde el embrión detiene su desarrollo prematuro, o aberraciones cromosómicas que afectan su viabilidad. Ejemplo,
Notables incluyen el triticale con el tritisolecale, un híbrido entre trigo y centeno, cuyo desarrollo solo fue posible gracias al rescate de embriones y a la posterior poliploidización en colchinilla para estabilizar el genoma. Como habíamos dicho anteriormente, el rescate de embriones es una técnica crucial en fitomejoramiento, ya que nos permite salvar embriones débiles. Algunas barreras que se presentan para que los embriones sean viables son las barreras presigóticas. Estas barreras impiden la fecundación antes de que se forme el cigoto. Son importantes cuando se hacen cruces interespecíficos o intergenéricos. Tenemos en la primera barrera la incompatibilidad polínica. Quiere decir que el polen no germina o no crea adecuadamente en el estigma o en el estilo de la planta receptora. Tenemos como ejemplo algunas de las especies de papas silvestres. Otra barrera sería la incompatibilidad de receptores. El tubo polínico no reconoce señales químicas del ovario o el polen o es rechazado. Esto se ve muy a menudo en cruzamientos de ajíes. En la tercera barrera tenemos el aislamiento temporal. Lo que nos quiere decir es que las plantas presentan una diferenciación en el tiempo de la floración. Algún ejemplo de esto tenemos algunas especies de variedades de trigo y centeno. Es difícil que naturalmente pueda llevarse a cabo, ya que la floración de estas dos especies tiene un tiempo diferente. Y en la cuarta barrera tenemos diferencias morfológicas. Esto nos quiere decir que el tamaño y la forma de las flores y la estructura de las mismas reproductivas impiden la polinización. Como podemos observar, se mira muy a menudo cuando la corola es labiada, ya que impide que los polinizadores puedan acceder al polen. Otras barreras que presentan los embriones para ser efectivos son las barreras postcigóticas. Estas ocurren después de la fecundación e intervienen en el desarrollo del embrión. Y aquí es donde precisamente interviene el rescate de embriones, para evitar que el embrión muera. Tenemos algunas de las barreras, como es el aborto del embrión. El embrión comienza a desarrollarse normalmente, pero muere por incompatibilidad genética o por falta de nutrición del endospermo. Un ejemplo de esto es el cruce entre las especies de cebada y trigo. El embrión, producto del cruce entre la cebada y el trigo, suele morir debido a una serie de incompatibilidad genética, citológica y fisiológica. Sin embargo, gracias al rescate de embriones, esta unión puede ser posible. Otra barrera es la inviabilidad híbrida. El embrión sobrevive, pero la plántula híbrida es débil o no viable. Algunos ejemplos de esto son los híbridos de arroz silvestre. Se logra la fecundación, pero la planta tiene malas características como debilidad y tamaño pequeño. Otro ejemplo de estas barreras es la esterilidad del híbrido. El híbrido crece normalmente, pero no puede producir semillas. Un ejemplo de esto es el híbrido del trigo y el centeno. El trigo es hexaploide, mientras que el centeno es diploide. El híbrido F1 resultante de esta combinación posee cromosomas de ambas especies, lo que puede generar desequilibrios genéticos y dificultades en la segregación cromosómica durante la meiosis, llevando a la esterilidad de los individuos de la F1. Algunas aplicaciones en la agricultura son los cultivos de uva, de papa de aceite y de mango. En el ejemplo de la uva, tenemos que en Colombia se ha implementado la técnica de rescate de embriones de la uva para superar barreras reproductivas y obtener nuevas variedades adaptadas a los climas de las diferentes zonas locales. Esta técnica ha permitido la regeneración de plántulas viables a partir de embriones inmaduros, facilitando la mejora genética y la conservación del germoplasma. También se han desarrollado protocolos de crioconservación para la conservación a largo plazo de los embriones. Estos protocolos incluyen etapas de deshidratación y exposición a crioprotección, seguidas de almacenamiento en nitrógeno líquido, permitiendo la preservación de material genético,
valioso para programas de mejoramiento de plantas. Otro cultivo es la palma de aceite. También en la palma de aceite se ha implementado la metodología de rescate de embriones en diferentes genotipos de palma de aceite, o sea, en diferentes especies. Esta técnica ha permitido superar problemas de baja germinación de semillas y obtener materiales promisorios con características deseables para la industria. La conservación de embriones cigóticos de palma de aceite ha sido estudiada para la preservación de germoplasma. Los embriones se someten a un proceso de deshidratación y exposición a protección antes de ser almacenados en nitrógeno líquido, permitiendo su conservación a largo plazo para su posterior uso en programas de también mejoramiento. Por último ejemplo tenemos el cultivo de mango, en el cual los embriones inmaduros se extraen de frutos y se cultivan en medios de cultivos específicos, permitiendo la regeneración de plántulas viables. Además, los embriones germinan en condiciones controladas y las plántulas resultantes se aclimatan gradualmente a condiciones externas antes de ser trasplantadas al campo. Este proceso facilita la propagación de variedades de mango con características deseables, como mayor resistencia a enfermedades y adaptación a diferentes climas dependiendo de dónde se vaya a implementar. Ya para finalizar, tenemos como conclusión que el rescate de embriones es una herramienta biotecnológica esencial en la agricultura moderna que nos permite superar barreras reproductivas y acelerar el mejoramiento genético en diferentes cultivos claves o cultivos importantes. Esta técnica ha demostrado ser fundamental en la obtención de nuevas variedades adaptadas a condiciones climáticas cambiantes. Gracias.